Muy buenas tardes, bienvenidos a Página Libre, este espacio creado con la finalidad de convocar a diversas personalidades del mundo político, económico y social para encontrar soluciones a diversos problemas que afectan a nuestro país, principalmente en esta época de pandemia. Todavía estamos en un contexto de emergencia sanitaria y en la pandemia del COVID-19 ha afectado más allá de lo previsible, principalmente a las familias más pobres de nuestro país. Justamente Página Libre busca en esta suerte, digamos, de tratar de conversar, dialogar, encontrar soluciones que permitan a las familias ver viabilidades que les permitan subsistir en esta pandemia del COVID-19 y tener la perspectiva de alcanzar niveles de vida óptimos y de mejores calidades para sus seres queridos. Como bien hemos dicho en todos los programas, Páginas Libres toma el nombre de este libro que reúne los diversos discursos de Manuel González Prada. Muchos internautas que interactúan a través de nuestro Facebook manifiestan que Páginas es con G. Por supuesto, la palabra páginas es con G, pero el libro original de Páginas Libres, que justamente reúne, como bien dijo, las ideas de Manuel González Prada, se escribió con J, porque Manuel González Prada es un intelectual irreverente, un intelectual que de alguna manera, con su radicalidad, con su visión, hace una descripción bastante concienzuda de la realidad peruana en esos tiempos, y muchos intelectuales hoy, en pleno siglo XXI, manifiestan que lo dicho por Manuel González Prada describiría al Perú actual. Así que los seguimos invitando a participar toda la semana en tus entrevistas políticas y a seguir interactuando a través de nuestras redes sociales. Y bien, antes de entrar con la entrevista política de la semana, ¿cuáles son las principales noticias que a consideración de Páginas Libres son relevantes y que consideramos en los próximos días van a tener mucho impacto en nuestra población? La primera de ellas es que el Ministerio de Vivienda, el gobierno a través del Ministerio de Vivienda, ha dictado el reglamento para que las municipalidades puedan promover viviendas de interés social. Para muchos vecinos y vecinas con las cuales participamos en distintos espacios de concurrencia, de diálogo, siempre hay esta demanda de vivienda de interés social, teniendo en cuenta que los diversos proyectos inmobiliarios, muchos de ellos, están fuera del alcance principalmente del trabajador común. Por ello que esta noticia de que el Ministerio de Vivienda va a impulsar a través de las municipalidades viviendas de interés social es una muy buena noticia y esperamos que de alguna manera se haga pronto y que las familias, principalmente los sectores más impactados por la pandemia, puedan beneficiarse de este servicio que va a brindar el Estado a través del Ministerio de Vivienda y las municipalidades regionales y locales. Y bien, otra noticia muy importante es que mañana, hoy 25 de octubre, se celebra el Día del Trabajador de Construcción Civil. Como todos saben, en el sector de la construcción hemos entrevistado acá al secretario general de la Federación, el señor Luis Villanueva, nos ha manifestado el impacto que ha tenido el tema de la pandemia en los puestos de trabajo, lo que de alguna manera demandan los trabajadores que en este proceso de reactivación se generen, digamos, los puestos de trabajo necesarios para seguir moviendo la economía de nuestro país, teniendo en cuenta que la construcción es un rubro que permite intensificar la mano de obra, principalmente en los sectores menos calificados. La tercera noticia, mejor dicho, ya importante también, es que el primer ministro ha manifestado que a fin de año se reactivará por completo la economía nacional. Según el ministro, ha expresado que hasta hoy, 25 de octubre, tenemos un 98% de los sectores productivos ya en plena actividad y porque para fin de años se estaría incorporando principalmente el sector de entretenimiento. Ahora, aquí hay un tema importante que hemos conversado con diversos especialistas que hemos estado analizando las consecuencias de la pandemia. El tema es la generación de empleo y qué tipo de empleo se viene generando. ¿No? Recordemos que muchas empresas, principalmente las grandes, se han acogido a lo que es Reactiva Perú, se han acogido a diversas situaciones que el gobierno ha presentado para poder evitar justamente que salgan del mercado, pero la generación de empleo que se viene dando es una generación de empleo con características precarias. Si bien la ministra de Economía hace poco en una intervención que tuvo en el Congreso ha expresado que los 6 millones de empleos que se perdieron durante el segundo trimestre, justamente el eje de la pandemia, cifra que lo ha dado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se han recuperado 2 millones, pero no han manifestado si esos 2 millones, qué tipo de empleos se han generado. El ministro de Trabajo tampoco lo ha mencionado y esperemos que en los próximos días tengamos una mayor claridad teniendo en cuenta que la demanda de puestos de trabajo en el país se viene intensificando, las pequeñas empresas, de alguna manera, muchas de ellas han desaparecido, y la informalidad, como dice manifestado también, se ha acelerado, se ha puesto de manera exponencial. Recordemos que la OIT ha expresado que el Perú ha perdido ya 1,5 millones de puestos de trabajo. Esperemos que en los próximos días podamos clarificar este tema
y que el ministro, más allá de anunciar cosas importantes como la reactivación económica, por supuesto que es importante, también nos manifieste cómo eso da en el impacto de la generación de puestos de trabajo con derechos. Y la cuarta noticia relevante y que ya viene ocupando la agenda no solamente política, sino mediática, es la presentación de la moción de vacancia. Esta moción de vacancia, teniendo como insumos estas denuncias respecto a algunas coimas que habría recibido el presidente de la República, va a traer sobre todo una crisis política en los próximos días que esperamos conlleve a una solución consensuada, integral, y para esta tribuna digital consideramos que es inoportuna la vacancia, pero escucharemos a las diversas posiciones políticas de los partidos en este debate que se va a generar en torno a la presentación de esta moción. Por eso en el debate, justamente en el contexto de esta deliberación política, todos los domingos estamos invitando a diversos candidatos, a diversas iniciativas que se vienen presentando para participar en las elecciones del 2021. Y en esta oportunidad estamos con el doctor Luis Enrique Gálvez, precandidato presidencial por Acción Popular, a quien agradecemos su participación en Páginas Libres. Doctor, bienvenido a Páginas Libres. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y un gusto de poder estar con ustedes aquí en este programa de Páginas Libres. Doctor, nuestra cuarta noticia en esta evaluación que hacemos como Páginas Libres todas las semanas, que nos permiten orientar a los internautas sobre las noticias más importantes y consideramos que deben ser evaluadas y que deben ser seguidas para tener una posición sólida y una capacidad crítica de poder enfrentarles la moción de vacancia presentada en el Congreso de la República. Sabemos que algunos parlamentarios de la bancada de Acción Popular han firmado este petitorio. ¿Cuál es su opinión de usted como precandidato presidencial? Bueno, en primer lugar hay que entender que la vacancia presidencial es una medida extrema, ¿no? Es una medida que se aplica ya como una situación en la que no hay otra forma de solucionar esa situación de indignidad que presenta el presidente para seguir gobernando. En ese sentido no se puede invocar solamente por cualquier denuncia o cualquier investigación que se realice. Yo en la oportunidad pasada en la que se vio lo del caso Swing, ¿no es cierto?, consideraba de que los elementos de convicción y los temas que se habían tratado eran todavía demasiado incipientes para haberse procesado con esa celeridad que se hizo una moción de vacancia. En el actual caso, en el actual momento las cosas son mucho más graves. Se trata de investigaciones que están a nivel del Ministerio Público, en el cual hay ya declaraciones de colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces, pero que además ya han corroborado muchos de sus dichos con pruebas que corroboran ciertas reuniones, ciertas operaciones, ¿no es cierto?, y ciertos resultados, ¿no? Pero obviamente no hay nada fehaciente, o sea, no es que ya esté acreditado la comisión de un delito y que pueda eso dar lugar a una inmediata sanción. Yo creo que una moción de vacancia, si se tramitara de manera acelerada, cosa que no se está haciendo en este momento, creo que el Congreso va a reflexionar mucho sobre cómo debe proceder en este caso, podría interferir lo que es la investigación del Ministerio Público. Hay que dejar que el Ministerio Público avance, consolide pruebas. Y si obviamente se generan convicciones claras de participación en hechos delictivos del presidente, tendrá que irse pues a la vacancia. Porque independientemente del proceso judicial que puede dar a una condena por un delito, la causal de indignidad de tener un presidente al cual ya se le ha acreditado suficientes elementos de que ha actuado indebidamente, creo que eso es lo que generaría una vacancia presidencial. Nadie la quiere. Quiero que se quede claro que en Acción Popular nadie quiere una vacancia presidencial. Y si algo existe en este momento es responsabilidad del presidente de la República, porque es él el que ha tenido estos comportamientos extraños, ¿no es cierto? Él el que ha generado estas sospechas y él que está siendo ahora evidenciado con una serie de acciones, de comportamientos que no son los propios de un gobernante con ética. Y que él, tanto que ha hablado de la lucha contra la corrupción y que era un hombre que defendía y el abanderado de que se combata esto y se combata la impunidad, pues creo que debería tener un espíritu mucho más colaborativo con el Ministerio Público y esclarecer muchas dudas. En las entrevistas que ha dado se le ha visto muy inseguro, no se le ha visto una persona realmente transparente en lo que está exponiendo y eso crea desconfianza en la población y creo que es lo que impulsa la moción de vacancia. Doctor, pero estos audios que han salido ayer en diversos medios de comunicación, lanzados por Perú 21, de estas declaraciones de Antauro Humala, donde deja entrever algunas articulaciones con el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino, que es de su partido político, dejan de alguna manera sombras sobre si esta iniciativa tiene realmente el interés de poder corregir, de poder subsanar
una suerte de corrupción que se estaría dando a través del Ejecutivo y deja entrever que habrían algunos intereses compartidos más allá del interés común que es de la ciudadanía de poder combatir la corrupción. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar lo que son los hechos que motivan las investigaciones, que están dando lugar a conclusiones que pueden sustentar una moción de vacancia, de lo que puedan ser los intereses de aquellos que están llevando a cabo esa denuncia, ¿no? O sea, el imputarle malos actos a aquel que tramita la propuesta o a aquel que hace la denuncia, no es una forma de escudar o proteger a la persona que es denunciada. Él tiene que aclarecer su posición. O sea, ¿hay o no hay la causal de vacancia, independientemente de quién la promueva? Todo esto de que haya coordinaciones de Antauro Humala con gente del Congreso, con las bancadas, todo esto de que haya un interés del presidente del Congreso, Manuel Merino, de entrar por la ventana a la presidencia de la República, que con esto se quiera postergar las elecciones, que con esto se quiera blindar a algunos congresistas que tienen investigaciones penales también en curso, que con esto se quiera proteger a algunos empresarios que también están siendo investigados por una serie de procesos de corrupción dentro del mismo club de la corrupción, que es el que ha embarrado de alguna manera al presidente, son pues especulaciones, ¿no? El hecho de que pueda existir o no alguna coordinación, alguna llamada, no necesariamente implica un complot. Lo que está sucediendo aquí es que se cree crear una teoría conspirativa, una macro teoría conspirativa que abarcaría una serie de sectores supuestamente interesados en la vacancia para acceder al poder e interrumpir el proceso electoral, distrayendo lo que realmente debe ser materia de investigación y de esclarecimiento ante la opinión pública, como es el comportamiento del presidente de la República. Él es el que está siendo investigado. Lo otro es un contexto que se da para distraer esa investigación. Por supuesto que si se descubriera cualquier tipo de acción indebida dentro de estos actos, hay que tomar las medidas del caso, pero no nos distraigamos en tesis conspirativas que, repito, son muy fáciles de soltar y la gente tiene mucha tendencia a poder creerla, pero no es exactamente lo que puede estar sucediendo. Doctor, este programa es principalmente distribuido a sectores populares, sectores donde el impacto de la pandemia ha sido bastante elocuente, ¿no? Tenemos miles, millones de conciudadanos que han perdido su puesto de trabajo, están afectados en las condiciones económicas de sus familias. ¿Cuál es su evaluación de las decisiones que ha tomado el actual gobierno para combatir el tema de la pandemia del COVID-19? Bueno, creo que se han cometido muchos errores desde un inicio, ¿no? No se tomó una medida fuerte, un inicio para poder detectar cuando recién llegaron los primeros casos, aislarlos, ¿no? Instruir a la gente para que no se contactaran con ellos. Hubieron muchos casos en que se identificaba, se le mandaba a su casa y se dejaba hacer una vida sin mayor control, y eso fue lo que hizo detonar esta expansión tan rápida que existió en la segunda quincena de marzo y que obligó pues a una cierre de toda la economía, ¿no? Luego de eso ha habido muchas idas y venidas, las adquisiciones del sector salud, las autorizaciones a los gobiernos locales para contratar también la adquisición de víveres, los implementos en las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Todo dio lugar a una serie de acciones de corrupción que se encantaron pues a la población viendo cómo grandes recursos económicos que se destinaban a combatir la pandemia estaban permitiendo direccionarlos en beneficio de gente que no tenía las características ni las calidades, ni que eran productos que estaban realmente adecuados para el caso. Vale decir, se ha robado en gran cantidad durante la pandemia recursos que estaban destinados a combatir. Obviamente que el cierre de la actividad económica generó pues una pérdida de la capacidad productiva, una pérdida de los puestos de trabajo, y esto meritó lo que es el programa Reactiva Perú, que obviamente ha llegado casi a todas las grandes empresas, las medianas empresas, pero que ha tenido muy poco alcance a nivel de la micro y pequeña empresa. Y como usted sabe, la gran cantidad de la fuerza laboral no trabaja en la gran empresa o la mediana empresa, son los microempresarios los que dan trabajo, se dan ellos mismos trabajo, dan trabajo a su familia y generan pues un ingreso que a su vez permite una capacidad de gasto de esta familia. Vale decir, ir al mercado y comprar productos, y con eso se dinamiza la economía. Al momento que los pequeños y microempresarios han tenido que cerrar su negocio, y se ha visto, las tiendas, los restaurantes, bodegas, han podido subsistir con muy poca capacidad, no ha llegado en la forma que se debía. Es necesario, pues, que se haga un programa en el cual se identifique todos estos sectores que han sido afectados y se preocupe realmente uno de una reactivación
que los lleve a desarrollar nuevamente esa capacidad de generación de empleo, pero empleo real, porque también se habla de que ha mejorado la economía ahora en los últimos meses o semanas y que se está recuperando el empleo, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Con las mismas remuneraciones que habían antes de la pandemia? ¿Con la misma estabilidad y seguridad en el trabajo que se tenía antes? ¿O son empleos precarizados? En muchos casos se ha votado a las personas que tenían pequeñas actividades económicas a la informalidad. Ya había una gran informalidad, pero ha aumentado. Entonces yo creo que el deber de este gobierno para terminar su mandato y el primer año del próximo gobierno va a ser fundamentalmente combatir eso, no permitir una mayor destrucción de los puestos de trabajo, hacer que estos puestos tengan la calidad de empleo formal y llevar la economía a una situación de mejoramiento para volver a recuperar la dinámica prepandemia, ¿no? Doctor, muchos intelectuales, muchas personas con las cuales hemos conversado, siempre tocan el asunto de que estamos en una suerte de visibilización de los problemas estructurales de nuestra república. Es decir, la pandemia ha visibilizado más los problemas de fondo que atraviesan nuestro país, que no son temas de ahora, no son generados por la pandemia, sino vienen ya desde la creación de la república. Y de alguna manera los gobiernos de turno solamente han tratado de maquillar muchas de las circunstancias que vienen viviéndose en nuestro país. De llegar usted a la presidencia de la República, de llegar a acceder usted a ser el primer magistrado del país, ¿cuáles serían las medidas para atacar esos temas de fondo? ¿Cuáles serían, digamos, las decisiones que abordaría un gobierno de Luis Enrique Gálvez para poder atacar esos temas de fondo en salud, en trabajo, en educación, que se ha visibilizado más en esta pandemia? Efectivamente, hay muchos problemas estructurales, muchas deficiencias en el país. En los últimos 20 años se ha tenido un crecimiento económico basado en la gran actividad económica, la actividad sobre todo exportadora, y eso ha producido una mejora en los ingresos y ha habido mayor capacidad de gasto, pero no se ha desarrollado la infraestructura que permita sostener una capacidad de crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno. Ha venido decayendo lo que es el Producto Interno potencial, ¿no? De crecimientos cercanos al 10% que se tuvo hace una década, se ha ido cada vez bajando, porque no hay la capacidad de tener ese mismo crecimiento por la falta de infraestructura, falta de inversión en salud, en educación, que genere pues una mejor capacidad para acceder a puestos de trabajo realmente productivos. Tampoco ha habido una real oportunidad del gobierno de fomentar nuevos sectores, como el sector turismo, el sector gastronómico, el sector artesanal, ¿no es cierto?, el sector agropecuario, pero de la pequeña producción, de la producción de las parcelas, ¿no es cierto?, para poder incorporarlos a una dinámica de crecimiento que se puede conseguir con una colaboración del Estado, los productores agrarios y ganaderos y las autoridades locales en los distritos más apartados, para que el crecimiento sea uniforme, no sea solo de grandes núcleos urbanos, sino que el crecimiento sea de todo el territorio. En primer lugar, hay que abordar el tema de la descentralización. Yo soy un convencido de la descentralización, pero se ha pasado infraestructura como la de salud a los gobiernos regionales y se le ha dejado que ellos vean cómo las hacen para atenderlas, ¿no es cierto? Y hemos visto que en muchas regiones no se ha mantenido esta infraestructura hospitalaria en niveles de eficiencia adecuados, no se ha asegurado la provisión de los implementos médicos, de las medicinas, de la capacitación del personal y de la protección del mismo personal en su desempeño. Entonces era muy fácil presionar a los servidores médicos a que hagan una atención de los pacientes que venían con COVID, pero ellos encontraban que no tenían ni siquiera sus propios elementos de protección personal para protegerse de ese contagio, no tenían las instalaciones adecuadas para poder atenderlo y rápidamente se sobrepasó la capacidad de hospitalización de unidades de cuidados intensivos y obviamente se produjo ese colapso. Un colapso en que ha habido realmente héroes dentro del sistema médico, tanto médico como enfermeras y sanitarios que trabajan en esto, que han expuesto sus vidas por tener que trabajar en condiciones sumamente precarias. Y obviamente la responsabilidad de los gobiernos regionales está ahí, no haber dado ese soporte. Pero también es responsabilidad del gobierno central, y eso haríamos en un gobierno a partir del 28 de julio, tener una supervisión permanente de la calidad con la que se vienen ejecutando las prestaciones de salud en los servicios a cargo de las regiones. Garantizar de que se está manteniendo y mejorando la infraestructura y el personal, y al mismo tiempo ver si la gestión es eficiente, si no hay desperdicio de recursos. No por haberse transferido esa actividad a la descentralización, cada quien va a hacer lo que le venga en gana y puede hacer incluso hasta en perjuicio de las propias calidades del servicio que brinda a sus
con ciudadanos de la región. En consecuencia, esa supervisión que haga el gobierno central a través del Ministerio de Salud como ente rector tiene que ir también aunada a la capacidad de intervenir cuando se ve que hay una mala gestión en alguna región, cuando hay una mala gestión en alguna unidad de salud, en unidad hospitalaria, se debe poder intervenir y tomar las medidas correctivas para asegurar que los recursos que se destinan, que son importantes, sean eficientemente ejecutados, que sean dirigidos realmente a lo que se necesita y no se produzcan lo que hemos visto, adquisición de elementos, de medicinas que no son las más apropiadas y que finalmente lo que requiere la población no se da. La pandemia lo ha evidenciado, pero creo que para todos es conocido que la atención en el sector salud a cargo del Estado siempre ha sido muy deficiente, que hay muchas personas que incluso prefieren no atenderse en los hospitales porque no encuentran ahí la solución y más bien se exponen incluso a contagios o a malas praxis cuando no se tienen los equipos y las condiciones para prestar estas operaciones. Entonces yo creo que hay que impulsar la inversión en infraestructura, el gobierno central tiene que invertir en infraestructura, la gestión tiene que estar a cargo de los gobiernos regionales, pero que el gobierno central tiene que fiscalizar, supervisar y, en el caso, gestionar cuando haya que intervenir en alguna mala acción que se esté realizando. Doctor, hace un momento le mencionábamos que este programa se distribuye principalmente a los sectores populares, sectores laborales, sindicales, ¿no? Principalmente a ellos. Así también conversamos al inicio de esta entrevista del impacto de la pandemia con cerca de 6 billones de despedidos, según las propias cifras del INEI, aunque según la ministra se han recuperado 2,5 billones. ¿Cuáles serían las medidas que usted tomaría justamente para poder revertir esta situación? ¿Qué le diría a esas millones de familias afectadas económicamente por la pandemia y que muchos integrantes han perdido los puestos de trabajo o han pasado a la informalidad? ¿Qué le diría a ellos, por favor? Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi saludo a los trabajadores de la construcción civil, que como se dijo también al inicio, son uno de los que más se han visto afectados en sus ingresos por esta crisis económica y que además van a seguir siendo afectados por la caída de la producción y obviamente la consecuente caída de la inversión. Esperemos que el programa Avanza País, que incluye una fuerte inversión pública en obras de infraestructura, contribuya pues no solo a solucionar ese déficit de infraestructura, sino también a generar los puestos de trabajo para estos trabajadores del sector construcción. Efectivamente, se cayó 6 millones o más de empleos, se destruyó eso porque las empresas no podían mantener el pago de planillas, no teniendo ingresos, y ahora se pretende la recuperación, pero hay que ver cómo se está recuperando. Yo estoy viendo claramente que esa recuperación no es con los mismos ingresos, no es con las mismas perspectivas, ¿no? Entonces, hay que ayudar a que se vuelvan a generar las unidades de producción microempresariales y pequeñas empresariales. Y para eso tiene el Estado que tomar una posición decidida, de continuar con un programa de apoyo como el que fue Reactiva, pero identificando con puntualidad dónde se puede generar el empleo. El empleo se genera fundamentalmente en actividades que aún no se pueden iniciar a plenitud, como es el sector gastronómico, el sector servicios, turístico, ¿no? Y hay que decirle a las personas que están sufriendo en este momento la pérdida de su puesto de trabajo que deben esforzarse en una reinvención, en poder generar su propia capacidad de empleo en base, sobre todo ahora, a las tecnologías. Hay muchas actividades económicas que se están realizando ahora mediante teletrabajo y, por tanto, capacitarse en la capacidad del teletrabajo va a permitirles a ellos no solo continuar en empleos como los que han tenido ahora de manera remota, sino generar nuevas fuentes de trabajo posterior, creando sus propias unidades de gestión a través del servicio remoto. El trabajo presencial, como era antes, no se va a retomar como se dice a fin de año, porque además hay que estar pendientes de una eventual segunda ola, y eso va a demorar más. Yo creo que por lo menos es un año en el cual vamos a tener que irnos adecuando y vamos a tener que reinventarnos en muchas de estas cosas. Un sector que ha mantenido el empleo y la producción durante la pandemia fue el sector agropecuario, pero es un sector de subsistencia. Entonces hay que impulsar también, como dije hace un momento, la capacidad de dar valor agregado a la producción, a la microproducción agrícola a través de las unidades, de las comunidades, de los pequeños villorrios y distritos, y generar cadenas productivas que les permita aumentar el valor agregado y por tanto los ingresos, y de esa manera también tener puestos de trabajo que no solamente sea de subsistencia, sino también para acceder a servicios básicos y de desarrollo personal. Doctor, uno de los temas también importantes que nos interesaría conocer su punto de vista, sus propuestas,
es esta estructura del Estado ya no responde a las necesidades de la población. La forma en que habla el Estado es consecuencia, la Constitución de 1993 no responde a las exigencias propias de esta población que viene siendo afectada por esta pandemia. En un gobierno suyo, ¿cómo usted orientaría de alguna manera estos cambios, estas reformas del Estado para que se acerque más al ciudadano común, a este ciudadano que viene siendo impactado, como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, por esta suerte de la pandemia del COVID-19? Efectivamente, hay que hacer un planteamiento de revisión integral de la Constitución. En los últimos años han habido muchos parches, muchas normas que cambian y agregan artículos, y eso está creando pues una confusión. Además, la estructura de la Constitución fue prevista durante el gobierno de Fujimori y tiene una vocación autoritaria, ¿no? En la que se pierde mucho de lo que era el concepto de la Constitución del año 79, que tenía una vocación mucho más social, lo de la economía social de mercado, que es la economía que permite la integración de la libre empresa, de la inversión privada, pero también el compromiso para que esto genere un desarrollo integral y conjunto de la población y no se abunde en el distanciamiento entre aquellos que tienen más recursos y aquellos que menos lo tienen. Yo creo pues que es necesario esto y un eventual gobierno nuestro impulsaría, como lo hizo Valentín Paniagua, la creación de consensos para obtener un texto constitucional moderno, integrado y someterlo a consideración de la población. Yo creo que eso es necesario. Sin embargo, el debate constitucional no debe distraernos. El cambio de constitución no es lo que nos va a dar de comer mañana. El cambio de constitución no es lo que va a eliminar la corrupción de hoy día. El cambio de constitución no es lo que nos va a dar la seguridad la próxima semana. Hay medidas que hay que tomar que son de gobierno, de momento, que son necesarias. Pero creo que el primer que tiene hoy es que la población ha sido total de sus autoridades. Total confianza en su clase política. Se cree que la política solamente sirve para el engaño, que las personas hacen campaña ofreciendo una cosa y cuando llega al gobierno harán otra. Ya definitivamente uno no va a votar por aquel que cree lo va a representar adecuadamente, sino votan por el mal menor. Vale decir, saben que todos mienten, saben que no engañan, pero hay que coger alguno. Y por eso voy a votar por el que, bueno, menos malo me parece. Yo creo que en Acción Popular y especialmente en mi candidatura quiere demostrar a la población que se puede hacer política de manera transparente. Ya lo hemos hecho cuando se transmitió en vivo el último plenario nacional y todo el país, no solo nuestros militantes, sino todos, y la prensa estuvo ahí tomando muchos datos de esa reunión, pudieron ver las discrepancias que existen, los problemas que tenemos. Somos, pues, un convento en que todos rezamos el mismo Padre Nuestro, que tenemos visiones distintas y tenemos que discutirlas y obviamente no satisface a todos los acuerdos que se toman. Y esto es importante porque en la política hay mucho maquillaje. La gente se presenta ante la opinión pública con posiciones y argumentos que no son los reales, ¿no? Pero que le dicen a uno, le traen un apunte con los tips, mira, tú dices esto otro, y dices aquello, y vas a obtener respaldo popular. Porque esto lo dicen las encuestas, esto lo dicen los Fox Group, ¿no es cierto? Y entonces uno termina poniéndose una careta para satisfacer la aspiración del pueblo, y obviamente, cuando lo elijan, la careta se cae y uno termina actuando de otra manera. Y además procurando que los partidos tengamos candidatos integrados, candidatos como mi candidatura. Yo tengo 41 años en el partido y quienes me acompañan también lo tienen. Gente que nos conozcamos, sepamos nuestras trayectorias, sepamos que somos gente correcta en nuestra manera de actuar, para que no suceda como le pasó al presidente Vizcarra, ¿no? Que no tiene vicepresidente, él mismo entró a la presidencia después de que renunció PPK y se notaba pues que esa plancha presidencial de Kuczynski, Vizcarra y Arauz era pegada con papel. Realmente no había entre ellos una real confianza para actuar. Yo sí estoy seguro que quienes van como vicepresidentes van a cuidar que yo tenga un cumplimiento correcto de lo que he ofrecido, que no se van a prestar a ninguna maniobra conspirativa ni que se quiera desprestigiar, y que de esa manera se va a poder hacer un gobierno que dure, no un gobierno que se desarticule por problemas internos de los equipos que se arman. En consecuencia, creo que debemos mostrar una política transparente y auténtica. Nada de maquillajes ni de engatusar al electorado con acciones que no son las que se piensan realmente realizar. Sí, doctor, justamente el 29 de noviembre se celebran las primarias en Acción Popular, donde se elegirán entre 4 planes
que se han presentado. Está la de usted, la del doctor Luis Enrique Galvez, está la de Johnny Lescano, El Mundo del Águila, Alfredo Barnechea. Coméntenos un poquito quiénes nos acompañan en su plancha, doctor, para conocer también quién es su equipo de trabajo que va a participar en estas primarias y de ser elegido participar en las elecciones del 2021. Bueno, Francis Sandoval Rojas es la que va como primera vicepresidenta. Es una militante que también tiene más de 40 años en el partido. Es una mujer que ha ejercido cargos dentro de la organización partidaria en todos los niveles. Es contadora pública de profesión, trabaja en el sector privado, atendiendo los requerimientos de muchas empresas. Es de una familia vinculada al partido y que además ha tenido mucho contacto con la labor social. Ella es una persona que participa en campañas de acción social de la iglesia muy intensamente, ha apoyado a los sectores de los comerciantes, de los mercados, y está abocada pues a esas tareas, ¿no? Goza de mi total confianza, es una persona que no ha tenido en toda su actividad privada, ¿no es cierto?, y personal, ninguna mancha que uno pueda decir, esta persona tiene un pasado del cual ocultar o avergonzarse. Carlos Valenzuela González, que me acompaña como segundo vicepresidente, también es una persona que tiene muchos años en el partido, ha ocupado también muchos cargos, ha estado cercano al presidente Paniagua, trabajó en el gobierno de transición en el Ministerio de la Presidencia, en una oficina vinculada a lo que era fortalecer la descentralización y los gobiernos locales, conoce muy bien la administración pública, él ha sido funcionario de carrera de registro electoral, ahora RENIEC, es una persona también sindicalista, ha ejercido la representación sindical como secretario general en más de una oportunidad del gremio de esa institución, con ello se ha vinculado pues a organizaciones sindicales de rango superior y en consecuencia conoce muy bien la problemática del sector público y también la defensa de los trabajadores, ¿no? Creo yo que con ellos forma una plancha polivalente. Yo soy abogado, soy un abogado del sector privado, he tenido experiencia en la administración pública como regidor metropolitano durante 6 años, pero básicamente mi actividad ha sido en el sector privado. Con estas personas que tienen otras complementariedades, podemos hacer una fórmula eficiente. Podemos mutuamente aconsejarnos y corregir cualquier deficiencia y armar lo que se debe hacer un gabinete. La fórmula presidencial no gobierna como una entidad. Hay que hacer un gabinete y los gabinetes se forman con las recomendaciones que se realizan, la selección que se realiza de los más calificados para cada uno de los sectores. En nuestro gobierno básicamente se buscará tener los técnicos de más alto nivel del partido ocupando esos principales cargos, pero obviamente la contribución de personalidades independientes o de otros sectores también se hará. Seguiremos el ejemplo de Belaúnde, de que hay que hacer gobiernos de ancha base, gobiernos con convocatoria abierta, no gobiernos cerrados o sectarios. Y de esa manera, creo yo, satisfaremos la necesidad de enrumbarnos hacia una mayor credibilidad de la política, porque democracia sin confianza no es democracia. Cuando el elector no cree realmente en quienes elige, eso no es democracia, es simplemente una simulación, es una parodia, y en la práctica se va destruyendo los cimientos mismos que consiste, pues, en la fe pública, en la gestión del Estado y en que se está haciendo las cosas en función de los que votaron y no de los que fueron elegidos. Ok, doctor, queremos agradecerle su participación en Páginas Libres. Ha sido muy interesante este diálogo para conocer sus propuestas. Y antes de concluir, quisiera pedirle a usted un mensaje final a los internautas de Páginas Libres, a las personas que van a ver esta entrevista, a los ciudadanos que no están en el día a día de la política, pero sí van a justamente buscando alternativas de elegir a un candidato que responda a sus expectativas. De ser usted elegido por la Acción Popular como candidato el 29 de noviembre, usted estará justamente en la palestra pública y muchos de los internautas ya tendrán previo conocimiento de usted. ¿Qué mensaje le daría a ellos, por favor? Que se preocupen, identificar bien a los candidatos, que no caigan en la decepción reiterada, ¿no es cierto? Y digan todos son iguales, poco importa la votación y prácticamente vayan siguiendo, digamos, la ola, ¿no es cierto? Lo que se dice que el que más posibilidades tiene, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. Que se interesen en las propuestas. Por suerte, hoy en día ya no depende uno tanto de lo que son los medios de comunicación de señal abierta, que muchas veces han creado un oligopolio de la información y que por tanto sesgan a veces la canalización del mensaje que hacen los candidatos y sobre todo las organizaciones políticas. Hoy en día tenemos medios como a través del Internet, que permite pues que todos puedan conocer diferentes versiones y que además permite guardar
las exposiciones realizadas y poder evaluar lo que se dijo un día respecto a lo que se dice después, ¿no? De esa manera uno puede ir interesándose. Y hay que interesarse en la política, sobre todo los jóvenes deben interesarse en la política, porque si uno no se interesa en la política, los que van a entrar en la política son los peores elementos de la sociedad, porque obviamente desde la política uno puede obtener muchos beneficios, pero los que deben entrar a la política son personas que tengan un corazón de servicio, gente que entre, como los jóvenes que entraron a Acción Popular en la campaña del 80, entre los que estaba yo, con mística, con ideales, no para beneficiarse por un cargo, no para obtener un empleo, no por hacer un negocio. Y de esa manera uno tiene que interesarse para ocupar ese espacio, porque si yo no participo en la política, si yo no me postulo a mi gobierno local, a mi gobierno regional, lo que estoy dejando es espacio a que los pillos, la gente que sí está buscando sacar un beneficio, ingrese a la política. Si yo no me intereso en ver de entre los que están postulando quién se muestra más transparente, más auténticos en sus propuestas, y voto simplemente por el spot publicitario, por el panel que colocaron en la calle, lo que estoy haciendo es jugándome una lotería, mi futuro, porque estoy dejando que cualquiera me gobierne sin ninguna relación entre mis actos de votación respecto a las acciones del gobierno. Hay que involucrarse, pues, en la política, no solo en el acto electoral, sino también en la fiscalización. Hay que generar las denuncias cuando uno ve la mala gestión de alguien y asegurarse de que estas personas, si pertenecen a un partido político, las denuncias vayan a la organización política. No por querer transmitirle directamente el hecho cuestionado, sino por la responsabilidad que significa para una organización política seleccionar un candidato y llegar a la administración pública. Para eso deben rechazar todos los que son vientres de alquiler, esas organizaciones que aparecen de la noche a la mañana, o esos candidatos que se hacen populares y le da lo mismo entrar por el partido A o por el partido B, porque no tienen confección, no tienen identidad. Ustedes tienen que elegir a candidatos que vienen de organizaciones con trayectoria, porque es la única forma de tener a quien reclamarle. Es como cuando uno compra un producto de calidad, un producto de marca, un producto en una tienda formal. Uno que dice, no funciona, se malogró, tengo a quien reclamarle la garantía, tengo a quien exigirle que lo corrija o que lo reemplace. Igual en un partido político, si uno elige a un candidato de una organización, va a poder después reclamar y exigir que se tomen las medidas correctivas si lo que se dijo en la campaña no se cumple en el gobierno. Les agradezco a todos y los aliento a mis correligionarios a participar masivamente. La votación el 29 va a ser presencial. Lamentablemente la OMPE no pudo terminar de ultimar las auditorías de su proceso de votación remota, de votación virtual, y por eso vamos a tener que ir con todas las seguridades del caso, de los protocolos de salud, a votar físicamente en los locales que va a habilitar la OMPE para estas elecciones del 29 de noviembre. Gracias. Estaremos atentos a esa elección, doctor. Le agradecemos su participación en Páginas Libres. Está muy clara su posición y lo volveremos a invitar a seguir reflexionando sobre cómo se viene desarrollando la dinámica política, social y económica de nuestro país. Muchísimas gracias. Encantado. Hasta luego. Gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Luis Enrique Gálvez, precandidato presidencial por Acción Popular. Recordemos que el 29 de noviembre este partido político hará sus elecciones primarias. Hemos conversado con él a lo largo de esta más de media hora de entrevista, sus diversos puntos de vista sobre los ángulos que afectan al ciudadano, tanto como usted como a mí, que vivimos diariamente de nuestro trabajo. Nosotros hasta la próxima semana. Recuerden apoyarnos con un like a nuestra página de Facebook, Páginas Libres, y seguiremos nosotros informando.